Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo unas configuraciones de imagen recomendadas para el modo juego para videojuegos con HDR para este Smart TV 4K LG Nano 75 en la versión que viene con panel VA. En este caso es de 70 pulgadas. Tengan en cuenta que en LG las pantallas LCD LED, como es el caso de esta, por ejemplo, en tamaños de 50, 60, 70 y 82 pulgadas vienen con panel VA. Entonces, repito, esta configuración aplica para esos tamaños que vienen con este tipo de panel VA. Y bueno, el objetivo principal es mejorar aún más el rendimiento en videojuegos que tengan mucha oscuridad con alto rango dinámico, como es el caso por ejemplo de este Resident Evil 7, entre otros. Si bien ya gracias a su panel VA tiene un buen rendimiento en comparación a televisores con paneles IPS, ADS o PLS, el objetivo es mejorar aún más el rendimiento en este tipo de escenas sin alterar de forma negativa el rendimiento en videojuegos que tengan más colores. De hecho, el segundo objetivo sería mejorar el rendimiento en videojuegos que tienen más colores, porque una pequeña desventaja de los televisores con paneles VA es que en cuanto a colores a veces se quedan un poquito cortos en comparación a televisores con paneles IPS, ADS o PLS. El objetivo es entonces de pasar a ver estos resultados a estos resultados, en donde la intensidad de los efectos clouding o nubosidad y de backlight bleeding o sangrados de luz decrece considerablemente, y el resto de la imagen desde mi punto de vista también mejora en cuanto a aspecto gráfico, nivel de detalle, colores, o por lo menos eso es lo que yo pienso. No sé ustedes qué piensan al respecto. Estas serían entonces las configuraciones recomendadas. Vamos aquí al optimizador de juego, esperamos a que cargue. Aquí entonces pueden observar distintas opciones que deben modificar. El género del juego lo dejan en estándar, el estabilizador de negros lo suben hasta 20 como aquí les muestro, y el estabilizador de blanco simplemente lo dejan en 10. Luego oprimen de nuevo el botón de la ruedita en el Magic Remote para que les aparezcan las opciones de acceder al resto de configuraciones. Aquí entonces pueden observar en el apartado de brillo, en este caso lo dejan en 90, el ajuste de contraste en 100, el brillo de la pantalla lo bajan hasta 48. Luego bajan a donde dice mapeo de tono HDR o de alto rango dinámico. En este caso pienso que en encendido provee los mejores resultados. Recuerden que es para videojuegos con alto rango dinámico. Y aquí el nivel de negro en automático también me parece que provee los mejores resultados. Vamos entonces acá en color, profundidad de color, pienso que en 65 es un buen valor. El tinte lo deben dejar en 0. Aquí en rango de color prefiero dejarlo en detección automática, y aquí en balance de blanco simplemente temperatura de color, que es 0 en estándar. Pero si quieren un tono más cálido o más cinematográfico, le pueden subir a la temperatura de color para que luzca un poco más precisamente amarillenta o cálida. Aquí en claridad, usualmente si el videojuego, como por ejemplo este Resident Evil 7 y el resto que les voy a mostrar, tienen alta resolución, tal cual como viene de fábrica, podría estar bien. Yo prefiero dejarlo hasta 25 para que aumente un poquito el nivel de detalle sin llegar a mostrar artefactos o efectos raros en escenas con mucho movimiento. Eso es lo que les recomiendo, pero lo pueden dejar en 10. Entonces ya aquí es cuestión de qué resultados observan ustedes mejor dependiendo de cada videojuego que estén utilizando. Y aquí en super resolución, en apagado, en videojuegos de alta resolución, pero si tienen muy baja resolución podrían intentar en medio o en alto. Y listo, esas serían las recomendaciones en cuanto a configuración para el modo juego de este LG Nano 75 de 70 pulgadas con panel VA. Utilizando para esto una Xbox Series X. Estos serían los resultados de esa configuración con este videojuego Destiny 2, que por supuesto también, al igual que el anterior, viene con alto rango dinámico y resolución 4K.
Resultados con el PES 2021 increíblemente mejoran desde mi punto de vista. Bueno, el videoclip que vieron al principio ya tenía las configuraciones aplicadas. Quería comentarles que el efecto de pantalla sucia en este televisor es muy notorio de fábrica y con estas configuraciones me parece que decrece un poquito, pero aún así puede ser algo notorio y para algunas personas podría llegar a ser algo levemente molesto. Estos serían los resultados con el Call of Duty Warzone. Para quienes no sepan, la tecnología de retroiluminación de este Smart TV es LED directa, no cuenta ni con Full Array ni tampoco con Local Dimming. Su relación de contraste es de 3988:1, su cantidad de brillo en HDR, tanto con el modo juego como con otros modos de imagen, es de 271 nits y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico soporta HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y también algo que LG llama HDR10 Pro. No soporta ni HDR10 Plus ni tampoco Dolby Vision para gaming. Estos serán resultados con el GR5, que por supuesto también es en 4K y también con alto rango dinámico. Desde mi punto de vista, como ya mencioné, los colores, la representación de colores mejora. El efecto clouding y desangrado de luz decrece considerablemente. Ya de fábrica venía con una intensidad muy aceptable de esos efectos y con estas configuraciones que les recomiendo aplicar me parece que decrecen de una forma significativa. ¿Recomiendo o no ese televisor? En su versión con panel VA o en las versiones con panel VA, recuerden 50, 70 y 60 pulgadas. Sí, porque vienen con muy poca intensidad del efecto clouding y sangrado de luz en comparación a sus versiones con paneles ADS. El problema, entre comillas, es que tiene, como ya mencioné, un efecto de pantalla sucia que puede ser muy notorio en algunas escenas, sobre todo cuando se ven deportes o cuando, por ejemplo, el cielo o el azul del cielo priman un gran porcentaje en la pantalla, pero por todo lo demás es una opción, digamos que bastante decente. Este es un televisor que yo lo considero como un gama media baja o gama de entrada para la gama media del 2021 por parte de esta marca. No cuenta con puertos HDMI 2.1, no tiene tasas de refresco variables, sí soporta los 120 Hz pero solamente hasta 1080p, en 4K y en 1440p solamente hasta 60 Hz de tasa de refresco, un tiempo de input lag que puede oscilar entre 9,8 y 10 milisegundos, que para un televisor no está nada mal. Su tiempo de respuesta es de 15,9 milisegundos, que tampoco está nada mal para un televisor de esta gama. En cuanto a sonido, el rendimiento me parece que es bueno, no es sorprendente pero tampoco es malo. Tiene una potencia de 20 watts y soporta Dolby Digital, no soporta tecnologías DTS. Déjenme saber ustedes qué piensan acerca de esas configuraciones en la caja de comentarios, qué les han parecido, las han aplicado o tienen algunas mejores. No siendo más, les invito a que si este video les gusta le den clic al botón like, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima.